Hola a todos, mi nombre es Jocelyn y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ustedes ya vieron ahí abajo en el título, vamos a estar reaccionando a otro video que me pidieron muchísimo. Y el video se titula El día que México hizo cosas chingonas. Como dirían los mexicanos, chingonas. Este video me lo han pedido muchísimo. Así que sin más preámbulo, porque ya tengo curiosidad, comencemos. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. Qué irónica es la vida. El 19 de septiembre del 2017 se conmemoraban 32 años de aquel sismo en México que cobró más de un centenar de vidas. Aquel 1985, en donde a las 7:19 am, la tierra retumbó de una manera brutal. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. A las 10 de la mañana se llevaban a cabo los simulacros y protocolos pertinentes en escuelas, oficinas y establecimientos públicos. Simulacros que preparaban a la sociedad en caso de otro terremoto. Gran parte de los ciudadanos tomaban a juego estas medidas, sin imaginarse que tan solo 3 horas más tarde, un terremoto de 7.1 grados azotaría nuevamente nuestro país. ¿Realmente estábamos preparados para un sismo de esa magnitud? La respuesta es sí. El caos y el miedo se podían percibir en las calles, sucesos que jamás imaginamos presenciar, imágenes desgarradoras que las generaciones jóvenes quizá creían que solo verían en televisión, se hicieron presentes. Edificios caídos, decenas de heridos comenzaban a aparecer. Algo que me parece muy loco es que el día que se conmemoraba 32 años de que había pasado el peor sismo de México, vuelve a pasar. ¿Qué onda la vida? Yo a veces digo, no para de sorprendernos, o sea, realmente en este caso para mal, pero no para de sorprendernos. Es algo que me dejó muy impactada cuando me enteré. Igualmente, por suerte, hay mucha gente que la mayoría estaba preparada para eso, y sé que en México se preparan mucho para eso porque es un lugar que sufre de muchos sismos, pero lamentablemente hay gente que en ese momento los agarró de imprevisto. Personas atrapadas, el pánico se apoderaba de algunas otras, era inminente pensar en muerte. Pero aún contra todo esto, la sociedad dejó ver esa gran solidaridad que caracteriza al verdadero mexicano. No fue necesario que los medios de comunicación nos dieran indicaciones, no fue necesario esperar para saber en qué podíamos colaborar. Todos teníamos una sola cosa en mente: ayudar. En ese momento desaparecieron las clases sociales. No importó si eras famoso o si tenías pocos recursos. Tampoco importó el clima ni las distancias que se tenían que recorrer para aportar tu granito de arena. En aquel momento desaparecieron las diferencias políticas, económicas o de religión. Justo en ese momento fuimos testigos de una unión que quizá, y siendo pesimistas, jamás imaginamos ver. La fuerza de los jóvenes. Eso es tal cual. Yo creo que en todos lados pasa. Que cuando realmente, en realidad, la gente siempre tendría que estar unida y apoyarse y ayudarse, lamentablemente eso solamente pasa cuando pasan cosas malas, y es terrible que tengan que pasar cosas malas para que la gente, un pueblo o una ciudad o un país entero se una, pero así es la vida. Y la experiencia de los de mayor edad fue una fusión increíble. En un abrir y cerrar de ojos, las calles estaban repletas de gente que estaba dispuesta a lo que fuera con tal de salvar una vida, de trabajar en conjunto sin importar que nunca hubieras convivido con la persona que tenías a tu lado. La buena respuesta de la sociedad fue tan rápida que cuando el gobierno mostró su capacidad de reacción, las cadenas humanas, los rescatistas y los héroes anónimos ya estaban presentes en los puntos donde se necesitaban. Es cierto, no todos estábamos capacitados ni teníamos conocimiento total sobre cómo auxiliar a personas que pedían a gritos ser rescatados. También es cierto que en algunos momentos podíamos llegar a entorpecer los trabajos de los verdaderos expertos, pero el corazón y las ganas de participar y ayudar en labores de rescate se apoderaron de muchos de nosotros. Como en cada tragedia, los topos aparecieron, un grupo de rescatistas mexicanos que surgió en aquel fatídico 1985 y que han recorrido el mundo como verdaderos héroes. Estaban presentes cuando los mexicanos los pedían con desesperación. La ayuda de otros países comenzaba a llegar. El mundo ponía los reflectores nuevamente en nuestro país. Esta vez las fronteras desaparecían. Llegaron esos rescatistas coreanos que desde el primer momento demostraron de qué estaban hechos, y apuesto a que difícilmente podremos olvidarlos.
Pero la verdadera ayuda, la de mayor peso, venía de nosotros. El pueblo ayudando al pueblo. Agua embotellada. Me parece espectacular lo que dijo de que, desde el principio lo viene diciendo, de que en ese momento desapareció absolutamente todo. Clases sociales, diferencia de edades, desapareció absolutamente todo lo que en algún momento podría haberlos llegado a separar. Como decía también, las fronteras, o sea, y realmente que ese día México sí hizo cosas chingonas, porque también, por ejemplo, la muchacha decía, toda la gente estaba dispuesta a ayudar a los expertos, y aunque a veces podían llegar a arriesgar el trabajo de la persona que sí sabía o entorpecer algo, igualmente se quedaba, igualmente estaba ahí, igualmente brindaba apoyo, igualmente hacía lo que sea que tuviese que hacer para que el trabajo no se hiciera tan pesado, porque sé que estuvieron días en eso. Agua embotellada, comida enlatada, medicinas, material quirúrgico, herramientas, material de construcción. La mayoría de los centros de acopio se encontraban en su máxima capacidad. Manos, esas había de sobra. Los más fuertes cargaban picos, palas, martillos, cubetas. Cualquier tipo de herramienta que sirviera para remover escombros era válido. Las amas de casa no dudaron en salir a las calles para ofrecer un pedazo de pan. Recuerdo también eso porque estuve muy atenta ese día y recuerdo haber visto videos de que como que los separaban por sectores, los más fuertes quitaban esto, los que estaban más capacitados para esto hacían esto. Los separaron a todos por sectores, se organizaron de una manera impresionante a pesar del caos y lograron cosas muy buenas. Un vaso de café, un pequeño bocado para recobrar fuerzas y que nuestros héroes no se rindieran. ¿Alguna vez han visto el Ángel de la Independencia repleto de personas festejando un triunfo de nuestra selección? Justo esa era la sensación que se podía percibir en las calles de la devastación. A pesar del escenario en el que nos encontrábamos, era inevitable no contagiarte de emoción, y no por el gusto y el dolor de los demás, sino porque eras testigo de una sociedad unida, una sociedad que jamás necesitó de las autoridades para tenderle la mano a los necesitados. Los uniformados hacían su trabajo, o trataban de hacerlo. Nunca podremos borrar de nuestra memoria a aquel soldado que rompió en llanto al extraer de los escombros el cuerpo de un pequeño, un alma joven que no pudo vivir lo suficiente. El tráfico colapsó la ciudad. Esto alentaba el proceso de llegada a muchos puntos en donde se solicitaba ayuda, pero era realmente increíble ver que absolutamente todos los autos iban repletos de personas dispuestas a partirse la madre por los que por cualquier circunstancia del destino estaban atrapados. Aquella tarde, las nuevas generaciones levantaron la mano, esas generaciones tan desorientadas que calificábamos como desperdiciadas por sus intereses tan banales, medidos en la fiesta y los estereotipos, nos callaron la boca a muchos de nosotros. Grupos de adolescentes comenzaban a hacer ruido. Los estudiantes de medicina salieron a las calles para auxiliar a los heridos. Los de arquitectura armaban brigadas para inspeccionar zonas en riesgo. Los ingenieros también se percataban del soporte de las viviendas. Incluso los veterinarios salieron a ofrecer su ayuda para las mascotas que también terminaron afectadas. Vi muchísimas mascotas también afectadas. Cada vez que yo veía salir un perro de los escombros, decía, ¡ay, madre santa! Cada uno de nosotros ayudaba a sus posibilidades y sus conocimientos. En aquel momento, muchos también se convirtieron en reporteros. Conforme se fueron restableciendo las comunicaciones, las redes sirvieron para informarnos unos a otros. Como era de esperarse, no faltaron los que difundían información falsa o los que se aprovechaban de la tragedia para intereses propios, pero éramos más los que queríamos hacer las cosas bien. La organización era esencial en las labores de rescate. Se comenzaron a establecer una serie de señales para indicar lo que se requería. El puño en alto, el cual significaba silencio. Ese silencio estremecedor que elevaba las expectativas y hacía crecer las ilusiones de escuchar algo, alguna voz, algún ruido que diera indicios de vida. Los que fuimos testigos de un rescate, pudimos vivir un sentimiento inexplicable, una inmensa emoción que te llenaba de satisfacción. Era como presenciar un nacimiento, como ser testigo de alguien que se aferraba a la vida. Cuando las ambulancias prendían sus sirenas, la gente se volcaba en aplausos y elogios hacia los paramédicos, ya que sabías que alguien más sobrevivía. Era como una forma de respaldarlos, de hacerles saber que no estaban solos y que aunque a muchos les llegaba el cansancio, aún había unos cuantos que nos necesitaban. En cada esquina podíamos encontrar centros de acopio. Empresas de transportación y construcción ofrecían grandes camiones y maquinaria para el traslado de lo recolectado, ya que no solo la Ciudad de México se vio afectada. Estados como Oaxaca, Chiapas y Morelos fueron fuertemente golpeados por la fuerza de la naturaleza. Algunas otras organizaciones cancelaron jornadas laborales para que sus empleados pudieran unirse a las tareas de rescate. Cuando el gobierno tomó el control total, la población fue replegada. Es como si te ataran de manos y no pudieras hacer algo al respecto. Pero nadie se fue, nadie se rindió. La lluvia comenzó a caer, mas no la euforia y las ganas de colaborar.
Las cadenas humanas nunca desaparecieron, nadie se quejaba, todos estaban listos para cuando se necesitara un relevo. Recibimos una fuerte cachetada, pero bien dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Hoy tenemos una historia más que contar, una historia en donde todo un país abrió los ojos, en donde por un pequeño momento existió la paz y todos fuimos hermanos. Sí, tenemos un gobierno obsoleto e incompetente, un gobierno que se mostró sumamente diminuto ante la situación, que incluso un año después de lo ocurrido le sigue dando la espalda a quienes los pusieron en donde están, a familias que lo perdieron todo y que no tienen un techo en donde refugiarse del frío y de la lluvia. ¿Tenemos el gobierno que merecemos? Puede ser que sí, pero aquella vez nos demostramos que somos más que cualquier burocracia, más que un costal de promesas. Somos más los que queremos dejar atrás los conflictos y las malas costumbres, para heredar un mejor lugar a los que vienen detrás de nosotros. Hay que sentirnos orgullosos de quienes somos, de nuestras tradiciones, de nuestros colores. Comencemos por creérnosla, por darnos cuenta que cuando existe la unión podemos lograr grandes cosas. Gritémosle al mundo que aquí estamos, que sabemos levantarnos de las adversidades, que somos más las manos trabajadoras, los que no le tenemos miedo al crecimiento y que también sabemos hacer las cosas bien. Porque aquel 19 de septiembre no solo lo imaginamos, aquel 19 de septiembre hicimos cosas chingonas. Qué chingón este video, Dios mío. Yo cuando vi la miniatura del video, y vi que estaban todos así, yo dije, eso tiene algo que ver con el terremoto de México, no sé por qué. Yo creo que este video más que nada, a pesar de lo que pasó, a pesar de que mostró mucho de lo que pasó y de que no lo han pasado por primera vez y seguramente tampoco sea la última, porque México es un lugar muy propenso a sufrir sismos, como que más que nada mostró la garra de los mexicanos, y yo siempre he dicho que ellos tienen mucho para dar, que en un momento así todo lo que en algún momento los separaba a las personas por X motivo, desapareció y los volvió a unir para ayudar a alguien que realmente lo necesitaba. Como decía ahí, todos tenían un labor, todos tenían un papel que cumplir, y si tal vez no estabas ayudando a los expertos a sacar a alguien debajo de los escombros, estabas ayudando a mover los escombros, o estabas ayudando a mover agua o alimentos o lo que sea. Cada uno como que acató las órdenes sin problema alguno, trabajaron horas sin parar, eso lo sé, y a pesar de eso mucha gente se mantuvo, y no solamente eso, sino que también tenían como que su momento. Y yo vi una de las imágenes que me quedó fue la del mariachi, que decía: mariachi ofrece fuerza a los voluntarios, y me pareció genial, me pareció una manera genial de tratar de ocupar o distraer un poco sus mentes de tanto caos y desgracia, porque no puedo decir otra cosa de eso. Y eso ya sé, estoy 100% segura de que ese día hicieron cosas chingonas, y no solamente ese día, sino todas las veces en que han tenido que pasar por situaciones así. Realmente el video me dejó impactada. No les voy a negar que me emocioné en algunas partes, pero creo que este video emociona a cualquier persona realmente. Y como decía el video, no sé nada de política, lo voy a admitir de una, pero decía, por ejemplo, que por más de que el gobierno nunca apareció, o se apareció, no lo hacía de una manera correcta, eso no importaba, porque estaban ellos y el pueblo es el que importa. El pueblo, hoy en día, la gente tiene derechos y obviamente los vamos a hacer respetar. Y más en ocasiones así, por Dios, ¿quién no querría ayudar y ofrecer una mano, así sea la mínima, así sea un pequeñito granito de arena? ¿Quién no podría hacer eso? Bueno, no me queda mucho más para decir, que en realidad sí, este video tiene el título demasiado merecido, de que ese día hicieron cosas chingonas, y estoy segura que no solo ese día, sino muchísimos días más y muchas veces más que han tenido que pasar por esto, y tal vez no solo por esto, sino también por otras cosas. Y bien, como decía la narradora del video, lo que no te matas te hace más fuerte, y los mexicanos lo supieron demostrar a la perfección. Realmente no me arrepiento de haber reaccionado a este video, no me arrepiento. Y bueno,
Así que bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que se hayan emocionado mucho, que se hayan impresionado mucho también como yo. Y antes de irse no olviden de suscribirse y abajo en un botón que dice suscribirse, darle like, compartir, comentar. Y cuando digo comentar, comenten lo que quieran. También les he estado pidiendo ideas de qué otro tipo de videos aparte de reacciones quisieran que hiciera. Así que les agradecería mucho que me dejaran sus ideas. Síganme en mis redes sociales que les dejo ahí abajo en la cajita de información y nos vemos en la próxima. Bye.